Vamos a estar viendo otro aspecto de lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Mateo 13:31 dice así: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y nuevamente tenemos que fijarnos en los detalles de la parábola: la levadura, la mujer y la harina. La levadura, sustancia agria que se agrega a la masa del pan para leudarla. Su uso es antiguo, tanto así que Abraham ya había ofrecido, ¿se acuerdan cuando vinieron? Se apuró y coció panes, pero sin levaduras. Mas él porfirió con ellos mucho, dice en Génesis 19:3. Y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. En los días de la liberación de Egipto, por ejemplo, se prohibió a los israelitas el uso de la levadura durante esos 7 días de celebración de la Pascua. Deuteronomio 16:3. No comerás con ella pan con levadura. No es que está prohibido para los creyentes comer levadura, ¿sí? En estas ocasiones especiales se mencionan: no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. Cuando se usa levadura, la masa debe reposar a fin de que leude por completo. Eso implica demora. Si vas a hacer un pan sin levadura, mezclar las cosas y listo, cocinas, rápido es. Pero cuando haces con levadura, tenés que dejar que eso leude. Y lleva su proceso, depende de qué tipo de pan vas a hacer, depende de qué tipo de masa nuevamente. Pero lleva demora. Por tanto, el que Dios ordene no usarlo en el servicio del Señor representa la rapidez que exigen ciertas obligaciones en nuestras vidas para servirle a Dios. El pecado, no importa cuál sea el pecado, pero el pecado siempre estorba la obra de Dios. No vamos a estar repasando todos los nombres de los pecados, pero cada uno de nosotros sabemos qué es lo que está estorbando para que mi servicio a Dios sea más efectivo. ¿Qué es lo que tenés que arrancar de una vez por todas de tu vida? ¿Qué es? ¿Qué es lo que tenés que sacrificar realmente? Hacelo, porque vale la pena. En base a esta enseñanza, los escritores del Nuevo Testamento apremian al creyente a mantenerse limpio de toda levadura. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, Primera de Corintios 5, 1 al 8 y Marcos capítulo 8, versículo 15. Y vamos al primer versículo entonces, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bien clarito el versículo, ¿verdad? ¿De qué tenemos que despojarnos? De todo peso. No solamente porque estamos en una carrera, nosotros estamos en medio de una guerra. Ayer estuvimos estudiando algunas características del ejército romano. Y todo ejército hasta el día de hoy, ¿qué trata de hacer? Aligerar el bagaje que lleva. Tiene que llevar poco peso, porque le es molestia. Nosotros en nuestro peregrinar, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos de todo aquello que compita con mi servicio a Dios. ¿Se entiende? ¿Puede ser lícito lo que estás haciendo? Sí, puede ser lícito, no pecaminoso. Pero compite en tu servicio a Dios. Si compite en tu servicio a Dios, sea tu hijo, sea tu hija, sea tu trabajo, sea tu estudio, sea lo que sea, ¿qué tenés que hacer? Dejar. No puede haber competencia con Dios. ¿Te van a decir que sos tonto? Sí. ¿Que estás loco? Sí. El servicio a Dios es más importante que todo lo demás. Según el llamado y según los dones que cada uno recibió, tiene que ministrarlo a los demás. Vamos a abrir 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 8. Leo yo y después Julio me ayudas con el otro pasaje, por favor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene a la mujer de su padre, no es a su mamá, a la mujer de su padre, a su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hay que hacer? El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Era un creyente. Este creyente estaba viviendo en fornicación. No es que cayó en fornicación. Y era tan notorio que toda la iglesia sabía que se estaba acostando con su madrastra. Y la iglesia nada hacía. ¿Por qué? Hay que amarse. ¿Se entiende? El amor cubrirá multitudes de pecados.
Si nosotros llegamos a saber que hay una conducta pecaminosa constante acá dentro de la iglesia y se llega a tratar ese pecado y esa persona no se arrepiente, después de una u otra amonestación hay que quitarles de en medio para que Dios haga su trabajo en la persona. Si es creyente de verdad, esa persona se va a arrepentir. Por supuesto, hecho formalmente, con pruebas. Pero si la persona confiesa su pecado, si la persona se arrepiente y procura andar correctamente, no hay ningún problema. Pero si es su estilo de vida abiertamente, lujurias, borrachera o cualquier otra cosa, esa persona no puede permanecer en medio de la iglesia. ¿Por qué? Le va a contaminar a otros. Los otros hermanos van a ser estimulados a lo malo y no a lo bueno. Van a decir, no, ¿qué importa si ahí falta todo? Faltan todos los domingos, no vienen. Y nada no se le hace. Dicen que van a hacer y no hacen. No, vamos a hacer lo que queramos en la iglesia. La iglesia no es un circo. La iglesia no es un lugar donde nosotros podemos hacer lo que queramos. La iglesia está dirigida o siendo dirigida por Dios. Y nosotros tenemos que ser lo más bíblico posible. Todo tiene su tiempo también. Marcos capítulo 8, versículo 15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Guardaos de la levadura de los fariseos. ¿A qué se refería cuando decía de la levadura? De la doctrina de ellos. Lógicamente incluía su hipocresía. Cuídense de su levadura, que no le contaminen. Pablo utiliza la misma figura y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando se querían introducir los judaizantes, ellos decían que está bien recibir a Cristo y uno era salvo, pero también tenía que circuncidarse, guardar la ley. Tenemos que cuidarnos, especialmente en cuanto a la doctrina. En primer lugar, yo me tengo que cuidar de mí mismo. Yo soy el mayor peligro para mi vida, para la obra, para mi familia. Y en segundo lugar, tengo que cuidarme de la doctrina. Por tanto, podemos ver que en la Escritura, siempre que se usa la levadura, es con respecto a la vida de los creyentes y al servicio del Señor, pero de manera negativa. Tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos. La ausencia de levadura simboliza pureza. Por eso nuestro servicio a Dios tiene que ser sin fingimiento, de un corazón sincero, de una comunión plena con el Señor, de corazón, no sirviendo al ojo, sino sirviendo al Señor. La levadura siempre, en la Escritura, no se olviden de eso, representa corrupción. Así que la levadura en esta parábola no puede ser la excepción. Entonces, si la levadura representa corrupción, ¿qué representa la mujer y la harina? Barclay, por ejemplo. Hay muchas cosas de William Barclay que nosotros solemos utilizar incluso en las prédicas, ¿verdad? Pero en este punto miren lo que él dice. Él dice que la levadura representa la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene que ser escondida. ¿Qué tiene que pasar con la palabra de Dios? Tiene que ser predicada hasta los confines de la tierra. En este sentido, no estamos de acuerdo con William Barclay y con otros comentaristas. En cuanto a la mujer, ¿quién escondió la levadura en la harina? ¿Habla de algo bueno o malo? Si la levadura es algo malo, ¿es una buena acción o una mala acción de lo que hizo la mujer? Una mala. La mujer en el sentido doctrinal siempre también, y no se molesten conmigo porque la Escritura usan así, siempre es utilizado en sentido negativo. No van a encontrar en sentido positivo. Miren lo que dice 1 Timoteo 2:9. En cuanto a temas doctrinales, no en cuanto al servicio al Señor. Hay oficios, hay dones y no hay que diferenciar. Asimismo dice, 1 Timoteo 2:9, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Saben lo que es ropa decorosa? Con pudor y modestia. No ostentoso. Venir, hambre, con esos peinados que tardaste 5 horas en la peluquería, con esos vestidos brillantes, incluso con detalles con plata. Estoy exagerando, ¿verdad? Esa forma de vestirse hiper elegante. Después viene tu hermana, que tiene para su ropa, que no es fea, pero sin embargo con tela de arpillera. Se sienten mal, ¿verdad? Es una comparación bastante grosera la que estoy haciendo. Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Esto de paso porque no tiene que ver con nuestro estudio. Con pudor y modestia. No con peinado ostentoso. Ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Que no sea este tu patrón de conducta. ¿Cuál es el patrón de conducta de la mujer? Valorada por Dios. Buenas obras. ¿Querés que te señale una buena mujer? Te voy a señalar por sus buenas obras, por su respeto a sus padres, por el respeto a sus autoridades, por el respeto a su esposo,
por el respeto a las diferentes personas, de cómo se conduce, de cómo saluda, de cómo sirve al Señor en espíritu y en verdad. A esa clase de personas hay que señalarle y te digo, sí, es una buena mujer. Su prioridad no son la ropa, su prioridad no son las cosas externas, su prioridad no es ser alguien en la vida, su prioridad es el Señor. Ahí te voy a señalar y te voy a decir, esta es una mujer que teme a Dios. Sino con buenas obras, miren lo que dice después el apóstol, ¿cómo corresponde a mujeres que profesan la fe? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Verdad que hace tan claro la palabra de Dios? Una mujer santa y una mujer de Dios le va a conocer por sus buenas obras. Y es ilógico que una mujer que se llame que es cristiana no tenga buenas obras. No corresponde a una mujer santa. Si una mujer, ustedes se ven que se dedican a las ropas, a todas las cosas del mundo, a ser extravagante y todas esas cosas superfluas, más probable esa mujer no es una mujer de fe. Una mujer de fe es una mujer que practica lo que dice la palabra de Dios. Y miren lo que dice después. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre quién, sobre el hombre, sino estar como cuesta, ¿verdad? Y ahí vienen los grandes sermones que se quieren dar en las casas especialmente, que las mujeres quieren dar los sermones, grandes sermones por mujeres cristianas. En la congregación no puede existir pastoras, no puede existir. Y tampoco quiere decir que la mujer tiene que venir con un bozal, que no pueda hablar, que no puede preguntar, no hay problema en ese sentido. Pero no permite, dice, el apóstol está poniendo los fundamentos de la iglesia, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el varón. ¿Y qué pasa si la mujer se crió en una casa en donde la mamá ejercía el papel de varón? Van a tener muchos conflictos. Pero si esa mujer es una mujer de Dios, va a darle el lugar que le corresponde a su marido. Es más, va a ocupar el lugar que Dios le dice que ocupe. Y miren lo que dice después. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, ¿cómo fue engañada la mujer? Dios dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto. Y viene Satanás y le dijo, ¿con que Dios dijo? No, Dios no te contó toda la verdad. Dios sabe que el día que comas de eso, vas a tener sabiduría. Vas a ser semejante a Dios. Y la mujer dijo, vio que era bueno para alcanzar sabiduría. Y tomó del fruto. Y después le hizo caer también a su marido. ¿Verdad que sí? Pero ella fue engañada. La mujer es más emocional, más sentimental. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, se deja llevar por sus emociones y sentimientos. De ahí es la importancia del varón que tome las riendas, no solamente acá en la iglesia, sino que en la casa. Una casa sin cabeza no funciona. Cuando el varón no toma su papel en la casa, todos hacen lo que quieren. El varón tiene que delinear el rumbo que va a tomar la casa. El varón tiene que ser sacerdote. Eso no quiere decir que la mujer no pueda opinar. Al contrario, el varón tiene que ser sensible a las necesidades del cuerpo. En la iglesia, dice claramente el apóstol, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. En 1 Corintios 14:34 dice así, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, vayan y pregúntenle al pastor. Si mi esposa desconoce la escritura, es culpa del pastor. Si mi hijo desconoce la escritura, es culpa del pastor. Es culpa de la profesora de la escuela dominical. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos. Ahora, está prohibido preguntarle a otra persona que no sea su marido, no dice eso, ¿sí? Porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, en el culto. ¿Pueden haber reuniones de señoritas? Sí puede haber reuniones de señoritas, son señoritas. Están todas mujeres, no hay ningún problema. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? El simbolismo de la mujer introducido en asuntos pecaminosos es significativo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. Dice así, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en grande o en gran tribulación a los que con ella adulteran,
Si no se arrepienten, ¿de qué cosa? De las obras de ella. ¿Cuántas iglesias están siendo dirigidas por mujeres? ¿Cuántas casas también están siendo dirigidas por mujeres? Pero en este caso nosotros estamos viendo el simbolismo de lo que quiere ser, lo que simboliza la mujer dentro de esa parábola. No que todas las mujeres sean así como Jezabel, sino que la Biblia lo utiliza en ese sentido. ¿Está bien? Congregaciones con una conducta permisiva e idolátrica que se aparta de los principios establecidos. Eso es lo que podemos ver en esa iglesia que figura en Apocalipsis. Hay tres cosas que desvirtúan, mejor dicho, la doctrina bíblica. En primer lugar, la tradición. Cuando la tradición se eleva a la categoría de doctrina, hay tradiciones que están bien hacer. Podemos festejar cumpleaños, ¿verdad que sí? Pero faltar al culto por un cumpleaños y que eso se vuelva tradición. Mañana el domingo el cumpleaños de mi tío, el otro domingo el cumpleaños de mi prima, el otro domingo el cumpleaños, y tengo que ser de testimonio. Entonces me voy a todos los cumpleaños y justo caen todos los domingos. Y deja de venir a la iglesia. Vení a la iglesia y después vamos a tu cumpleaños. Justo a la hora de la iglesia tiene que ser cumpleaños, ¿verdad? Cuando mi tradición rompe principios bíblicos, está mal. ¿Sí? Nunca una tradición puede llevarse a categoría de doctrina. Por ejemplo, la presentación de niños. Estás en pecado, no le presentaste nunca a tus hijos en la iglesia. Es una tradición de hombres, no es una mala tradición, pero no es una doctrina bíblica. ¿Se entiende? ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. No es malo. La especulación, que procura saber más de lo que la Biblia enseña e intenta descubrir algo nuevo. Se lanzan a las falacias, a las fábulas. La mundanalidad, que deja sin virtud al Evangelio por arrebatarle el testimonio visible de personas transformadas y con vidas diferentes al mundo. Estas tres cosas desvirtúan la doctrina. La harina. Cristo ilustra las consecuencias de añadir a la palabra de Dios y las consecuencias que ésta acarrea. El pan sin levadura es amargo. Proponiéndole la levadura es dulce. Características del fin de los tiempos. Se amontonarán personas que tienen comezón de oír y van a querer oír cosas agradables. Entonces, ¿qué hacen muchas iglesias? Suavizan el mensaje del Evangelio, no exponen la palabra de Dios, no se les pone ante su pecado y les gusta irse a la iglesia. Si tienen rock, tienen country, tienen cachaca, tienen reggaetón, tienen todo lo que tienen que tener, le dan show y encima le hablan que van a prosperar y que son hijos del rey y que todo le va a ir bien. ¿Cómo no se van a llenar la iglesia? Y te va a la otra iglesia y te predica lo que dice la palabra de Dios, sin agregarle ni un poquitito de azúcar, ni nada de esas cosas, porque la palabra de Dios, ¿qué hace? Nos confronta, siempre, porque nuestra naturaleza es caída, y casi siempre nosotros nos desviamos sin darnos cuenta. Para el Hijo de Dios es un deleite, y acepta lo que dice la palabra de Dios. De la misma manera, la buena doctrina, la pura palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. ¿Saben qué significa no adulterada? Que no tiene aditivos, que es 100% pura, útil y nada es de desecharse. No se enseñan filosofías de hombres, no se enseñan ideologías, no nos importa la idea de nadie. Lo que importa acá es lo que dice la palabra de Dios y eso tiene que ser expuesto tal cual como está en la Biblia. La leche espiritual no adulterada. No haya cabida en los hijos del diablo. No quieren. Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra que es pura y sin aditivos? Y Jesucristo, el que escudriña en los corazones, le dice, amándole, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Si nosotros somos reacios a lo que dice la Escritura y no nos gusta lo que dice la Escritura, el problema no está en la Escritura, el problema está en nuestro interior. Lo más probable es que nosotros seamos como las aves de los cielos que vienen y se posan sobre el árbol. Capaz no seamos trigo. Los falsos maestros han leudado la palabra de Dios para que el mundo acepte un evangelio diferente, un evangelio adulterado. Como dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo, y no según lo que enseñó Jesús. ¿Existen estas religiones? Sí. ¿Son cristianos? ¿Se llaman cristianos? ¿Son verdaderos? No. Toda iglesia y todo creyente que base su vida o su forma de conducirse por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según lo revelado en la Escritura, esa persona no es salva.
¿Lo digo yo? ¿Lo dice el SEBI? ¿Lo dice la palabra de Dios? Las consecuencias de la doctrina errónea introducida en la enseñanza de la iglesia conduce a los creyentes a dar poco interés a la doctrina y a la vida santa. La iglesia debe estar vigilante para no dejar que se introduzca levadura destructiva en ella. Tenemos que analizar las músicas que cantamos, lo que enseñamos, porque podemos llegar a equivocarnos. Entonces tenemos que estar todos juntos atentos. Vamos a analizar tal cosa. ¿No te parece mejor esto y discutir? En el grupo de jóvenes se está formando no todos participan, solamente algunos participan. Y cada vez más participan más. Pero qué lindo es, ¿verdad? Se discuten, se ponen un pasaje bíblico y se va diciendo ciertas cosas y se va analizando lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué buena práctica tienen? Sí, buenísimo. Ojalá que eso se siga acrecentando cada vez más y se llegue a contagiar a toda la iglesia. Porque esas son cosas que tienen que contagiarse a toda la iglesia. Satanás procurará que sus falsos maestros introduzcan doctrinas y prácticas de demonios dentro de la iglesia. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán. Tantas personas hay que se van a llamar creyentes, falsos creyentes, que van a querer escuchar cosas dulces al oído. Dice, se amontonarán maestros conformes a sus propios deseos pecaminosos y apartarán de la verdad el oído y se van a volver a las fábulas. Yo fui arrebatado al tercer cielo, dijo el pastor Abreu, y hablé con Dios y me dijo que toque la trompeta. Ustedes vieron todo ese video. ¿Cuántas otras cosas más? Las enseñanzas incorrectas serán introducidas encubiertamente. Empieza suave. Yo les digo, Marcos Witt, cuando empezaba a cantar, cantaba himnos. Le quiero hacer escuchar algunas músicas que capaz muchos conocen, en donde reprende demonios y canta un montón de disparates. Nunca fue salvo. Parecía salvo, pero salió de allí. Hoy día no sé dónde está. Las enseñanzas incorrectas van a ser introducidas o iban a ser introducidas encubiertamente, de modo que no sean fácil de detectar. En la parábola, como decían, escondió un poco de levadura, un poco de falsa doctrina dentro de la masa buena. Miren lo que dice 2 de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué va a ser el falso maestro? Que introducirán encubiertamente herejías. ¿Qué es una herejía? Enseñanza contraria a lo que dice la Biblia. La Biblia me dice, no te harás imagen, y yo digo, sí, no tenés que hacerte imagen, pero se refería a animales solamente. Y ahí empieza, ¿se entiende? Herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos, pocos son los que van a creer, pero muchos van a seguir sus disoluciones. Por tanto, la cristiandad es enorme, pero no son realmente salvos. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, miren lo que van a hacer los falsos maestros, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Lucran con la fe, arman imperios, lucrando cuando pervierten la palabra de Dios. Los falsos maestros en medio del pueblo de Dios procuran con sus enseñanzas contaminar la doctrina y sembrar la corrupción. Porque algunos hombres, dice Judas 1:4, algunos hombres han entrado encubiertamente. Esta frase es tan interesante. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la característica de los hombres impíos? Convierten la gracia de Dios en libertinaje. Como yo ya soy salvo, puedo hacer lo que a mí se me canta. Voy a vivir la vida como yo quiero y no me importa lo que dice la palabra de Dios. Ese hombre o esa mujer es una persona impía. Su condenación es categórica, es segura y no se tarda. El misterio del reino. Tiatira, la levadura. La idolatría alcanza un grado impresionante. Se le llamó la edad del oscurantismo. A finales de esta edad, que comprendió del año 606 al 1517 aproximadamente, aparece la tesis de Martín Lutero. Y se levantaron grandes teólogos. Y a partir de allí se empezaron a estudiar nuevamente
lo que dicen las Escrituras. Todo eso también lo habíamos estudiado en el Club de Jóvenes, lo que es la Reforma Protestante. Para Tiatira, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 dice: escriba al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y no se arrepienten de las obras de ella. Miren lo que dice después: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros, los que no tienen esa doctrina, atiendan bien, y los que no se entregaron a la falsa doctrina, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Qué tenemos que perseverar? ¿En qué tenemos que perseverar? En la sana doctrina y en la obediencia a Dios. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga.